Hola a todos, mi nombre es Mauricio Bonifacino y formo parte del equipo docente que está llevando adelante el AFO 2 en Facultad de Agronomía. El objetivo de este tutorial y los siguientes es introducirlos a lo que es un sistema de información geográfico y el manejo de una aplicación para gestionarlo que es el QGIS. Un sistema de información geográfico, sí, es una base de datos operada desde una computadora que contiene información acerca de las entidades que existen en el espacio. El SIG no solo me da la información de lo que existe y su ubicación en el espacio, sino que además almacena información extra, tanta información como queramos sobre cada uno de los objetos que está ahí representado. Esto es lo que se conoce como los atributos del objeto. Un SIG me puede dar, por ejemplo, la ubicación de todos los pozos de agua existentes en un determinado departamento. Pero además puedo llegar a saber el caudal de cada pozo, su profundidad, características químicas del agua, tipo de acuífero, etcétera, etcétera. Obviamente, la información disponible dependerá de la cantidad de información ingresada al momento de generar el SIG. Lo importante del SIG es que cada elemento que exista en un mapa no es algo fijo e inmutable, es un elemento que podemos editar en cualquier momento y del que podemos recuperar cualquier bit de información con la mera aplicación de unos simples comandos. Los datos que contiene el SIG se van a organizar en la forma de capas temáticas, las que podremos ver de forma individual o combinada. Podemos tener, por ejemplo, aparte de la capa de ubicación de pozos que habíamos visto antes, una capa que muestre los cursos de agua, otra que muestre, por ejemplo, los distintos tipos de vegetación que existen, u otra que muestre los caminos y el sistema de referencia utilizado entre un sinfín de capas. Los datos que encontraremos en el SIG son básicamente de tres tipos: raster, vectoriales y de texto. Los datos tipo raster representan el mundo real como una colección de píxeles, donde cada píxel es un bloque cuadrado que tiene un color determinado. Estos datos van a tener la forma de fotos aéreas, fotos satelitales o incluso mapas escaneados. Son datos que no son dependientes de la escala, aunque la cantidad de información que nos aporten dependerán de la resolución de los mismos, es decir, la superficie que represente cada píxel. Entonces, una imagen donde un píxel represente, por ejemplo, un cuadrado de 1 metro de lado, va a contener mucha más información que una imagen donde, por ejemplo, un píxel represente un cuadrado de 10 metros de lado. El concepto básicamente que es el mismo que el de las cámaras digitales. Cuanto más megapíxeles tiene una cámara, más información podemos registrar y podemos imprimir las fotos más grandes o verlas con mejor definición. Otro ejemplo parecido son los televisores HD versus los televisores 4K, mismo principio. El otro tipo de datos son los datos vectoriales, que representan el mundo real ya sea como puntos, líneas o polígonos. La forma en que se representan los objetos en este formato aquí sí depende de la escala. Así, por ejemplo, a una determinada escala un río lo puedo representar como una línea, pero si aumento la escala voy a empezar a ver el ancho del río y tal vez la mejor manera de representarlo sea mediante un polígono. Lo mismo es válido para otros objetos, como pueden ser centros poblados. A una escala serán puntos, a otra escala tendrán la forma irregular de los límites de un pueblo o de una ciudad, etc. El otro tipo de datos que vamos a tener son los datos tipo texto. Estos datos se presentan ya sea en la forma de documentos de texto o más comúnmente en la forma de hojas de cálculo. La manera en la que se organizan estos datos es en columnas y en filas. En columnas generalmente vamos a tener los campos, es decir, los distintos tipos de información que vamos a almacenar, y en las filas vamos a tener las entidades, que son los distintos objetos que están representados en el sistema de información. Entonces, retomando el ejemplo de los pozos, mi grupo de datos de texto podría ser, bueno, para cada pozo, aparte de la latitud y la longitud, que marcan la posición de cada pozo, bueno, el dato de la profundidad, dato del caudal, dato, por ejemplo, de la concentración de sodio en el agua, etcétera, etcétera. Antes que veamos cómo descargar QGIS y cómo es su funcionamiento básico, quiero que veamos someramente una aplicación que también maneja un sistema de información geográfica y que es de uso bastante más generalizado, que es el Google Earth. Entonces, déjenme buscar aquí Google Earth en mi computadora. Google Earth es una aplicación
que nos muestra imágenes satelitales de la Tierra, ¿sí? Y últimamente tiene, digamos, imágenes de muy alta definición de todo el Uruguay. Entonces es una herramienta bastante útil para trabajar con ella, ¿sí? Entonces vamos a tener básicamente que un área importante, ¿sí? Que es donde se despliega el mapa. Vamos a tener una panel de herramientas aquí arriba, ¿sí? Ahora vamos a ver las más básicas de ellas. Y después vamos a tener un par de paneles aquí de los lugares que ustedes pueden ir guardando con marcadores dentro del mapa, ¿sí? Y capas predeterminadas que están disponibles para que las veamos o no, ¿sí? Como por ejemplo rutas o nombres de centros poblados, etcétera, etcétera. Y para navegar, bueno, es bastante intuitivo, ¿sí? Ustedes con el mouse hacen clic y aprietan, ¿sí? Y pues, se mueven y si su mouse tiene ruedita o si no con el trackpad con 2 dedos, ustedes pueden hacer zoom hacia alejándose o acercándose, ¿sí? También aquí tiene la funcionalidad, en la barrita esta derecha tiene la funcionalidad del zoom. Y con esta herramienta del ojo acá, ustedes pueden, cuando la activan, ¿sí? Cambiar la vista y poner una vista que sea más parecida como ustedes verían desde una perspectiva más oblicua, si se quiere. A veces cuando uno empieza a navegar se va a mostrar el terreno de manera más o menos oblicua en algún momento, y si ustedes quieren volver a la ortogonalidad, es decir, verlo desde una posición inmediatamente por encima de la superficie, aprietan la tecla R y ahí lo lleva a la ortogonalidad. Muy bien. Cosas importantes a saber. Ustedes pueden guardar cualquier ubicación que ustedes estén mirando en Google Earth en el lugar, en este panel aquí. Si se paran arriba de cualquiera de estos que dice mis lugares, ¿sí? Y hacen clic derecho con el mouse, les da la opción de añadir una carpeta, ¿sí? Sugiero fuertemente de que siempre que vayan a trabajar aquí en Google Earth, creen una carpeta, así quedan las cosas más ordenadas, y en el caso de que ustedes necesiten sacarlas de aquí para abrirlas en QGIS, por ejemplo, es fácil encontrarlas. Entonces yo acá voy a crear una carpeta que se llama AFO2, me quedo aquí. Entonces ahora cualquier cosa que agregue me va a quedar guardada adentro de esa carpeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría marcar un punto, ¿sí? Por ejemplo aquí, con la herramienta añadir punto, ¿sí? Entonces ustedes acá, una vez que aparece ese recuadro amarillo, ustedes lo pueden mover hasta donde sea. Ese es el icono por defecto que aparece, pero si ustedes en este cuadrado de diálogo hacen clic en el icono, pueden elegir entre una serie de otros iconos posibles, ¿sí? Por ejemplo, este. Digo OK. Y acá yo le podría colocar un nombre a este punto, ¿sí? Puedo ponerle ruta, ¿sí? Le voy a decir OK. Y entonces aquí me quedó el punto ruta guardado adentro de la carpeta que yo creé. Otra cosa que yo puedo añadir son, digamos, trazos, ¿sí? Con esta otra herramienta. Entonces aquí ustedes hacen clic con el mouse y después no lo sueltan y comienzan a trazar una ruta. Puedes soltar el mouse, se desplazan hacia otro punto y colocan el punto, y ahí van a colocar otro segmento de la ruta. Después pueden, si aprietan y no sueltan, pueden seguir creando un elemento de forma más o menos irregular como este. Una vez que terminaron y están contentos con eso, antes de decirle OK, que eso cerraría, pueden darle el nombre, por ejemplo, camino interno. Y otra cosa que pueden hacer es en estilo y color cambiar cómo se ve. En lugar de que sea blanco, podrían elegir que sea rojo, por ejemplo. Y en lugar que esté con el grosor por defecto, pueden hacerlo un poquito más grueso, capaz. Sí, ahí. Entonces le pongo OK. Y ahí me quedó mi camino interno. Cualquiera de estos, si ustedes quisieran cambiarle algo, ¿sí? Ustedes hacen clic en el ítem que acaban de guardar y hacen clic derecho, y donde dice obtener información, y se les abre de nuevo el mismo cuadro de diálogo en el cual pueden especificar el color, el grosor de la línea, etcétera, etcétera. Y acá hay una solapita que se llama medidas, que les va a dar la longitud de ese trazo, ¿sí? En la unidad que ustedes especifican. Por ejemplo, en este caso es 1.22 kilómetros.
¿Sí? Bueno, y la otra cosa que podemos agregar, obviamente, son polígonos, con esta herramienta de añadir polígonos. ¿Sí? Entonces, con esta herramienta de añadir polígonos, yo hago clic y se me va a conformar un polígono. ¿Sí? No tiene por qué ser absolutamente geométrico. Si ustedes aprietan el mouse y no sueltan, se les va a crear un margen irregular como este. Y en este caso es lo mismo. Podemos venir a estilo y color y elegir el color, tanto del borde como con el que lo rellenamos. ¿Sí? Incluso podemos especificar la opacidad. Si le ponemos 50% va a ser semitransparente. Y eso capaz que es útil para que podamos ver a través de eso. ¿Sí? Ya que le voy a poner, por ejemplo, predio a esto. Okay. ¿Sí? Yo podría también traer otro tipo de imágenes satelitales, podría traer imágenes aéreas, podría traer alguna imagen que ustedes hayan sacado con un dron, si ustedes la quieren colocar directamente acá. ¿Sí? O sea que es una herramienta, como ven, bastante fácil de usar y que a ustedes les va a permitir comunicarse con gente que de repente no maneje QGIS o que no tenga QGIS y mandarle productos que ustedes hayan generado QGIS en el formato de Google Earth para que ellos puedan visualizar el trabajo y los mapas que ustedes hagan ahí. Entonces, ¿cómo hago para sacar algo desde Google Earth, por ejemplo, hacia afuera si lo quiero compartir? Bueno, es muy fácil. Ustedes se paran arriba del objeto que quieren compartir, por ejemplo, este polígono, hacen clic derecho y ponen guardar lugar como. Hacen clic ahí, guardar lugar como, y yo me voy a crear una carpeta que se llama AFO2. Aquí. Colocarle una nueva carpeta que se llama Google Earth. Aquí. Y los archivos de Google Earth ustedes los pueden grabar en formato KMZ o KML. Para que alguien vea lo que ustedes dibujaron en Google Earth, tanto más da que se lo manden en el formato KMZ o KML. Ahora bien, para verlos eventualmente en QGIS deben salvarlo como KML. Entonces yo acá voy a salvarlo como KML. Para mostrarles. Ahí ya se guardó. Bueno, muy bien. Entonces, eso era básicamente lo que quería mostrarles del manejo de Google Earth. ¿Sí? Ahora vamos a buscar el QGIS. Y yo aún no he descargado QGIS, entonces voy a abrir mi navegador y voy a buscar qgis.org. Y ahí los va a llevar a la página de QGIS. Y automáticamente les va a dar un link, ¿sí? Para que ustedes descarguen la versión que esté disponible en ese momento para el sistema operativo que detecte desde el cual ustedes están accediendo. Entonces, si yo entro aquí en descargar ahora, ¿sí? Voy a tener una serie de opciones. ¿Sí? Puedo descargar, le dice aquí, la versión 3.24, que es la última y la más rica en herramientas, o otra versión un poquito más vieja que dice que es la más estable. Nosotros recomendamos descargar siempre la que es más estable, en este caso la 3.22. Entonces hacen clic aquí y ahí se va a empezar a descargar el archivo. Bueno, entonces voy a pausar el video y lo voy a retomar cuando esto se haya terminado de descargar, y ahí vamos a hacer la instalación del QGIS. El QGIS ya quedó descargado. Ahora vamos a iniciar el instalador. Es una instalación realmente muy simple. Hacerle OK. En este caso tengo que tirarlo sobre la carpeta de aplicaciones. Dependiendo del sistema operativo que tengan, la forma puede variar, pero básicamente que es un proceso muy, muy simple. Bueno, QGIS ya quedó instalado. Voy a buscarlo en mi computadora. Vamos a abrirlo. Muy bien, cuando se les abre QGIS les va a mostrar un área donde van a aparecer los proyectos que ustedes en los que hayan trabajado recientemente. Hay una parte de noticias usualmente que aparecen aquí, y una plantilla de un proyecto nuevo para que comiencen a trabajar en él.
¿sí? Pero en toda esta área usualmente es donde ustedes van a visualizar el mapa. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a dar doble clic a este nuevo proyecto vacío. Y acá ya se me genera esta zona blanca, que es en la que yo voy a estar generando y viendo mis mapas. Entonces, aparte de esta zona, tenemos como que otras dos áreas principales. Un panel de herramientas aquí arriba, que ahora voy a comentarles sobre alguna de ellas. Digamos, una cosa que es importante es que entiendan que no es necesario saber exactamente para qué funciona cada una de esas herramientas. Conforme ustedes comiencen a utilizar la aplicación y cada vez se vayan volviendo mejores en el manejo de la misma, le van a ir encontrando uso a ellas, pero son muy pocas las que vamos a necesitar realmente utilizar para los trabajos que hagamos en AFO 2. Aparte de esas herramientas que tenemos en esta parte superior, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos dos paneles, ¿sí? Uno que es un navegador, ¿sí? Que me permite ver una serie de capas que ya vienen predefinidas en QGIS, y otro panel aquí donde vamos a tener las capas que yo tenga en mi proyecto en particular. Aquí abajo hay una barra de status, ¿sí? Que les va a dar una idea de la escala a la cual ustedes están trabajando, ¿sí? Y de las coordenadas, las coordenadas geográficas en las que nos encontremos en su momento. Antes de comenzar a trabajar, de todas maneras, hay una cosa que es importante, que es de alguna manera establecer una conexión con las imágenes satelitales de Google Earth desde adentro de QGIS, para que no tengamos que andar teniendo que salir o entrar o tener que georreferenciar imágenes satelitales. Entonces, una manera muy rápida de hacer eso es dentro de lo que es el navegador, ¿sí? En esto que se ve aquí como XYZ Tiles. Ustedes hacen clic sobre este ítem y hacen luego clic derecho. Hay una cosa que se llama nueva conexión. Entonces hacen clic en nueva conexión y acá le vamos a poner Google Earth. Y en la dirección, acá en la URL, vamos a copiar un texto que yo lo voy a dejar en la descripción del video. Y con eso vamos a establecer un enlace entre Google Earth, las imágenes satelitales de Google Earth y QGIS. Le damos OK y ahí ya quedó instalado el Google Earth. Entonces, ustedes ahora sí, para ver las imágenes de Google Earth adentro de QGIS, lo único que hacemos es hacemos clic en Google Earth y lo traemos para aquí abajo y ahí les aparece Google Earth. ¿Sí? Y de nuevo, para navegar es como lo habíamos visto en Google Earth, ¿verdad? Pinchan y arrastran y con eso acceden al lugar. Y después, si tienen un trackpad o si no con la ruedita del mouse, pueden hacer zoom, ¿sí? A los distintos lugares. Entonces, de esa manera tenemos la capa de Google Earth conectada dentro de lo que es el QGIS, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa es importante que entendamos acá? Bueno, hay toda una serie de herramientas. Ustedes, digamos, para mover esto, ¿sí? Hacen clic con el mouse, no lo sueltan y ahí luego se mueven y con eso se mueven de un lado hacia otro del mapa, ¿verdad? En este momento no tenemos ninguna capa añadida de algo que queramos trabajar. Entonces vamos a añadir una capa para empezar a visualizar algunos elementos y ver cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, para añadir una capa que ya haya sido creada, una capa con información, que ya haya sido creada por otro usuario, y puede ser algo que descarguemos de internet o algo que nos mande un compañero, ¿sí? Tenemos que venir acá al menú capa, ¿sí? Layer, y tenemos que poner añadir capa. Si nosotros quisiéramos crear una capa acá desde cero, bueno, en lugar de añadir capa tendríamos que poner crear capa. Entonces acá voy a poner añadir capa. Y acá hay cantidad de distintos tipos de capas que yo puedo agregar. En este caso yo voy a agregar una capa vectorial, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto los distintos tipos de datos, ¿sí? Vectoriales o raster? En este caso es una capa vectorial que con un mapa de Uruguay mostrando los distintos tipos de suelos. Se le voy a poner añadir capa vectorial. Acá se me abre este cuadro de diálogo y me dice, bueno, que le diga dónde está la capa vectorial. Entonces, fíjense que acá hay un botoncito que tiene 3 puntitos,
¿sí? Ahí pueden ver 3 puntitos, ¿sí? Eso usualmente es la indicación en QGIS de que de abrir el navegador de archivos para buscarlo. Entonces hago clic ahí. Yo voy a buscar en mi carpeta de AFO2, donde tengo el mapa de suelos, ¿sí? Y una capa vectorial se guardan en un formato shape, ¿sí? Y la extensión del archivo shape es SHP. Entonces fíjense que si bien la capa de suelos está en este archivo que se llama con la extensión SHP, por cada archivo que se genera en QGIS, usualmente hay varios archivos asociados, ¿sí? Entonces, muy pronto, cuando ustedes comiencen a trabajar en QGIS, van a ver que la cantidad de archivos con los que están trabajando es bastante grande. Por eso es que yo les sugiero que ya desde el inicio se generen una carpeta en su carpeta de documentos, llámenla como ustedes quieran, pero que sean los lugares donde ustedes van a guardar los distintos documentos que van generando y consiguiendo para trabajar en QGIS, ¿sí? Porque si no, después puede ser complicado llevar un registro de dónde voy dejando esos archivos, y a veces si se pierde o se elimina sin querer alguno de esos archivos, después el programa comienza a digamos, manifestar errores, y bueno, no es algo que queramos. Entonces selecciono el archivo que es .shp, le pongo abrir y le pongo añadir al mapa, y ahora lo puedo cerrar. Entonces fíjense que sobre lo que es el mapa de Uruguay, ¿sí? Me aparece esto, y donde cada uno de estos polígonos que se ven acá se corresponde con un tipo de suelo diferente. Entonces hay una herramienta que es importante saber cuál es, que es la herramienta para seleccionar, que es esta que tenemos aquí arriba, ¿sí? Esta que tiene una flecha sobre un recuadro amarillo. Si yo selecciono eso y vengo acá ahora al mapa, van a ver que puedo seleccionar cada uno de estos polígonos. Y estas son las unidades de suelos, fueron definidas en el mapa a escala 1.000.000. ¿Sí? Entonces ustedes pueden seleccionar de a varias a la vez apretando Shift, ¿sí? Observen aquí sobre el panel de capas, que ahora aparte del panel de capas de la imagen satelital de Google Earth, tengo el panel de la capa de suelos. Observen que la de Google Earth se ve como un cuadrado con unos cuadraditos más chiquitos. Eso es para indicar que es una capa raster. Y esta otra capa está indicada con la forma de un polígono. Eso es para que ustedes sepan que es una capa vectorial, y es una capa vectorial donde hay polígonos, porque capas vectoriales puedo tener de polígonos, de líneas o de puntos. Una misma capa no puede tener polígonos, líneas o puntos, o tiene uno u otro. Y entonces siempre ustedes van a ver acá con este icono qué tipo de capa se trata, ¿sí? Bueno, muy bien. A su vez, las distintas capas, ¿sí? Ustedes pueden activarlas o no, que se vean o no, con este ticito que ven acá a la izquierda del icono del polígono. Si yo hago clic acá, se desaparecen, ¿sí? De la misma manera, ustedes pueden cambiar la posición de las capas con respecto a otras. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar la capa de Google Earth por encima. Simplemente la pinchan y la arrastran por encima. Ahí quedó por encima, ¿sí? Entonces no puedo ver el mapa. Pero si yo oculto la capa de Google Earth, ahí paso a ver, por ejemplo, solo mi mapa. A veces es un poco dificultoso pasarla para arriba o para abajo. Entonces ahí simplemente hagan clic derecho y creo que hay una cosa que dice mover para arriba, ¿sí? Entonces en la clic y lo pueden mover sin problema, ¿sí? Bueno, muy bien. Algo que quiero mostrarles en esta primera introducción es que ustedes pueden hacer zoom en una determinada área, y definiendo con esta herramienta de zoom pueden definir el área sobre la que van a hacer el zoom. Por ejemplo, esta, y ya me muestra directamente ese sector, sin que tengamos que ir haciendo zoom progresivo, ¿sí? Y si queremos ver todo el mapa, simplemente hacen clic en esta herramienta zoom, ¿sí? No, esa no. Esta de acá, y ahí se ve todo. Ahora, fíjense que acá estoy viendo todo el mundo, porque QGIS acá me está mostrando todo lo que yo tengo cargado en mi proyecto. Si yo quiero hacer zoom solamente a lo que se ve en una capa determinada, por ejemplo el mapa de suelos, ustedes vienen aquí en el panel de capas, se paran arriba de la capa de donde tienen el mapa de suelos, hacen clic derecho y le ponen zoom a la capa.
y ahí van directamente a esa área que ustedes quieren ver. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a explorar a ver ahora algunas de las características que pueden estar asociadas a cada capa. Si yo hago clic derecho en la capa, ¿sí? Hay dos lugares que ustedes van a ir en forma bastante frecuente dentro de cada capa haciendo clic derecho. Una es la tabla de atributos, acá dice abrir tabla de atributos, y la otra es el panel de propiedades. Entonces, si yo hablo la tabla de atributos, ¿sí? Fíjense que aquí se me abrió como en otra solapa, ¿sí? Entonces tengo una tabla que me dice el código de la unidad de suelos, ¿sí? El nombre de la unidad de suelos y la clasificación de los suelos según creo el sistema de LUSDA, ¿sí? El Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces toda esta información está asociada a cada uno de los polígonos que ustedes tienen en el mapa, ¿sí? Entonces, déjenme... Hay una manera de hacer que la tabla de atributos la estemos viendo al mismo tiempo que estamos viendo el mapa. Creo que eso se ve en Settings, Opciones y System, Map Tools. ¿De qué está esto? Ahí va, fuentes de datos, aquí. O sea, venimos a Settings, Opciones, y dentro de Opciones, Fuentes de datos. Acá le dice abrir tabla de atributos como una ventana anidada acá. Entonces hacemos clic acá, le decimos OK. Entonces ahora cuando le pidamos que me muestre la tabla de atributos, me la va a colocar aquí abajo. Entonces, fíjense una cosa, ¿sí? Dentro de la tabla de atributos estamos viendo todos los polígonos que están demarcados acá. Entonces, si yo selecciono la herramienta para seleccionar, ¿sí? Es este polígono que seleccioné aquí también va a quedar seleccionado en la tabla de atributos en algún lugar, acá, ¿sí? Esta unidad es la unidad San Gabriel Guaycurú. Acá en este botón de acá abajo me dice mostrar todos los polígonos, ¿sí? Todas las entidades que tiene esta. Yo puedo hacer clic acá y decir que me muestre solo los que están seleccionados. Entonces ahí me muestra esa. Entonces es una manera muy rápida de saber las distintas unidades que ustedes tienen, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora simplemente con la crucecita esta puedo cerrar la tabla de atributos, ¿sí? Bueno, otra cosa que está bueno ver, ¿sí? Y con la que ustedes van a trabajar bastante, son las propiedades de la capa. Entonces si vengo acá a propiedades, en lugar de abrir tabla de atributos, propiedades, se me abre este panel de propiedades de la capa. Y acá yo puedo especificar, por ejemplo, de qué color se me van a representar. Entonces, una cosa que es muy útil es que las distintas unidades se representen con distintos colores. Entonces yo tengo una idea de cómo están distribuidas de una forma fácil. Entonces, para hacer eso, en lugar de representar cada uno de los polígonos de una manera única, con esta forma que dice acá, símbolo único, y siempre que ustedes en un panel de QGIS tengan una flechita al lado, eso significa que ese es un menú desplegable y pueden haber otras opciones. Entonces, por ejemplo, aquí hacen clic y ven que aparecen otras opciones. Una cosa que es importante es esta que dice categorizado. O sea, categorizado quiere decir que hay distintos tipos, ¿sí?, de polígonos. Y entonces acá les dice el valor, el símbolo y qué rampa de colores van a utilizar. Entonces, por ejemplo, el valor, si ustedes hacen clic acá, podemos ver, ¿sí?, los distintos campos de datos que estaban en la tabla de atributos, ¿sí? Entonces yo voy a elegir, por ejemplo, la unidad, ¿sí? Y voy a elegir como rampa de color que me los pinte en tonalidades que van del verde al azul y al amarillo. Hago clic acá. Y ahora lo que le tengo que decir es que clasifique, o sea, que reconozca los distintos tipos de unidades de suelos que hay. Entonces hacen clic en clasificar y ven que aparecen las distintas unidades
con los distintos colores. Entonces le ponen aplicar y ahí le dan OK y les quedó su mapa de suelos donde con un mismo color tienen representada una misma unidad. ¿Sí? Entonces de esa forma se visualiza más fácil la heterogeneidad del sistema de suelos. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que quiero comentarles así como elemento básico es que, bueno, si yo tengo una capa seleccionada, para deseleccionarla tengo que hacer clic afuera de ella, o si no, una vez que está seleccionada, hacen clic en esta herramienta que dice deseleccionar todos los objetos. Entonces ahí quedan absolutamente deseleccionados. Muy bien. Otra cosa que es importante saber es que cualquier capa puede estar en un modo editable o en un modo no editable. Para que una capa esté en un modo editable, tenemos que activar este botón que tiene esa forma de un lápiz. ¿Sí? Ahí le dicen que habilita la edición. Entonces hacen clic ahí y fíjense que aquí abajo en el panel de capas, el polígono, que ahora que lo estuvimos modificando cambió a otra forma, pero sigue siendo un polígono, ahora tiene un lápiz. Eso quiere decir que está editable en este formato. Entonces yo ahora puedo hacer modificaciones si así lo quisiera. ¿Ah? Entonces, y otra diferencia que van a notar es que cuando ustedes seleccionan un objeto, aparecen esas crucecitas rojas en los bordes del objeto. Esos son los nodos que definen a esa figura geométrica, a ese polígono. Eso no ocurría cuando teníamos cuando no estaba en modo de edición. ¿Sí? Eso es de alguna manera lo que a ustedes les indica que estamos en modo de edición. Bueno, entonces para salir del modo de edición simplemente aprietan de nuevo el lápiz. ¿Sí? Y si hubieran hecho alguna modificación les va a aparecer un panel de diálogo que dice quiere guardar los cambios y ustedes le dicen que sí. Bueno, entonces algo que no hemos hecho hasta ahora es guardar nuestro documento. Entonces eso lo vamos a hacer ahora. Venimos a proyecto y ponemos guardar. Y ahí nos va a decir que le digamos un nombre. Entonces yo lo voy a guardar en mi carpeta de AFO2. Vamos a ponerle primer proyecto. ¿Sí? Y de esa manera queda disponible para que lo podamos abrir la próxima vez que queramos conectarnos a QGIS. Bueno, con esto cubrimos lo que es la interfase básica de usuario y cómo agregar una capa a QGIS y cómo hacer una edición mínima de una de esas capas. ¿Sí? En las siguientes tutoriales vamos a ir viendo cómo crear nosotros nuestras propias capas y cómo interaccionar entre esas capas o con otras que hayamos conseguido de otros lugares, como por ejemplo con esta de los tipos de suelos.